Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos que de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Estamos en una Semana Santa, hermanos, por demás especial, por demás digna de atender, no solo por la palabra que siempre es suficiente, la palabra que siempre es completa, sino porque en nuestra humanidad, en nuestro vivir como seres humanos, el Señor nos da oportunidades de vez en cuando de llevar lo que el Señor nos enseña de sus verdades eternas a cosas de nuestra cotidianidad, como son, por ejemplo, la celebración de ocasiones especiales, coincidencias cronológicas y demás detalles humanos que, como hemos estado viendo, pues el Señor da en abundancia, además de su palabra que siempre nos ofrece. Y en esta Semana Santa que iniciamos precisamente el día de hoy, después de los 40 días de Cuaresma, el Señor nos da una oportunidad peculiar, que es, además de celebrar los misterios de la Semana Santa, además de celebrar la salvación que cada año recordamos en este tiempo, de también sentirnos uno, de también sentirnos parte de una comunidad cristiana a lo largo del globo y también a través de los siglos, mediante la celebración en primer lugar de esta Semana Santa junto con todos nuestros hermanos en Oriente también, al igual que nosotros en Occidente, pero también celebrando los 1700 años de esta confesión que comenzó a formarse precisamente hace 17 siglos y que hoy nos identifica a todos los que la confesamos como hijos de Dios. No porque la palabra necesitara de un credo, sino porque la Iglesia, gracias a la riqueza de la Escritura, pudo entender lo suficientemente clara la doctrina de la salvación como para plasmarla en su forma más perfecta humanamente hablando en el credo niceno que nosotros confesamos hasta el día de hoy. 17 siglos, hermanos, de fe cristiana que el Señor nos ha permitido tener bien en clara en un documento, porque a nosotros sí nos hace falta. A nosotros sí nos hace falta para saber precisamente a quienes llamamos hermanos y a quienes no. El credo niceno, entre otras cosas, dice y nos ayuda a discernir esos espíritus de los que hablan las epístolas generales de San Juan. El credo niceno nos enseña quién es Jesús, qué hizo por nosotros y qué habrá de hacer cuando venga otra vez. Como el corazón tanto del documento como de nuestra fe cristiana. Y no podríamos, hermanos, hablar del credo niceno sin mencionar evidentemente la obra de su autor, el Espíritu Santo, que en diferente medida, en diferente forma a las Escrituras, guió a nuestros santos padres de la Iglesia y a nuestros doctores de la Iglesia para ir construyendo con el paso de los siglos precisamente nuestra confesión de fe. Y hermanos, como cristianos en este siglo, como cristianos en este tiempo, verdaderamente nos representa un orgullo poder clamar, poder reclamar incluso la misma fe que ha identificado a los pueblos cristianos a lo largo de los siglos, precisamente, hermanos, porque la necesidad sigue siendo la misma, precisamente porque el anhelo sigue siendo igual y porque, por sobre todas las cosas, el Señor sigue siendo el mismo, el Dios trino, de majestad coigual, en una sola esencia divina. Y hermanos, como iglesia no necesitaríamos de tantas situaciones humanas que hemos ido creando si es que el problema no estuviera en nosotros.
Decía hace un momento que quien necesita el credo somos nosotros, porque quienes se desvían de la doctrina somos nosotros. El credo no ha necesitado modificación desde su finalización hace 700 años después de que se inició. ¿Por qué, hermanos? Pues porque lo que necesita modificarse o mejorarse es lo que es imperfecto. Y no obstante, nosotros como iglesia sí hemos necesitado de tantas otras cosas, porque parece que, hermanos, y muchas veces ni la palabra nos ha bastado para entender el mensaje por lo necios que somos, mucho menos el credo. Si muchas veces somos tan sordos y tan necios que ni la palabra de vida escrita para nosotros convence al mundo, pues mucho menos, hermanos, las confesiones cristianas que poco a poco van olvidándose. Y sin embargo, lo que a nosotros como cristianos, hermanos, nos alienta es que la palabra de Dios no fue dada para convencer necios. Porque el necio ni el Señor lo convence. Y al necio el Señor tampoco lo persigue, y lo hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de la historia. La Escritura y el credo, hermanos, fueron inspirados de diferente manera y en diferente naturaleza por el Espíritu Santo para aquellos en quienes su obra, por su misericordia exclusivamente, ya ha sido iniciada. Y que necesitamos evidentemente de una guía clara y firme sobre la cual establecer nuestra fe. Esta fe universal que nosotros confesamos. Y hay un detalle, hermanos, no obstante, que hay que tener en cuenta. Ni la belleza de nuestros credos, de nuestras tradiciones milenarias, ni la historicidad de nuestra iglesia, ni la dignidad de nosotros como luteranos, como confesionales y tantos otros títulos que nos podamos poner, nada de eso, hermanos, significa algo para nuestra salvación. Y entre los muchos misterios que enseña el credo niceno, hermanos, entendemos que confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados. Un bautismo, hermanos, que no hace luteranos, un bautismo que no hace cristianos orientales, un bautismo que no hace cristianos occidentales, un bautismo que no hace cristianos modernos o antiguos. Es un bautismo que hace cristianos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque lo que necesitamos para nuestra salvación es lo que el Señor, solo Él, puede dar. Ni las tradiciones, ni las confesiones, ni las celebraciones, sino solo el Señor, a través de sus sacramentos y su palabra, tiene por ofrecer. Y hermanos, en este día de Palmas que recordamos este inicio simbólico de la semana que la iglesia diseñó así, porque fue diferente la temporalidad más específica con la semana histórica. En este domingo de Palmas, hermanos, hay unos aspectos tan hermosos de nuestra historia de salvación que no podemos dejar por alto y no podemos dejar simplemente porque ya nos gusta la tradición. No, hermanos, tiene una razón muy interesante para nosotros porque nos recuerda que la necesidad sigue siendo la misma. Por una razón, hermanos, la fe sigue siendo la misma, pues porque la necesidad sigue siendo todavía en nada diferente a como ha sido a lo largo de los siglos. Y hermanos, este domingo se llama de Ramos o de Palmas, porque la escritura en San Lucas 19, en el pasaje de hoy, desde el versículo 28 hasta el 44, nos platica de una entrada triunfal, como dice ahí nuestros epígrafes, en la que Jesús, viniendo desde donde estaba en el capítulo anterior, dice que bajó precisamente a Betania, venía por afuera de Jerusalén, y al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es el montecito que está enfrente de Jerusalén. Y en lo que el Señor va subiendo y antes de bajar, pide que le preparen un burrito, uno que nunca hubiera sido utilizado para su propósito en aquel tiempo, para poder entrar en Jerusalén. Y hermanos, muchas veces hemos visto ya de una manera muy hermosa cómo la Escritura nos enseña los misterios detrás de esta entrada triunfal. El Señor viene a tomar posesión de lo que le pertenece.
El Señor viene replicando de una forma muy chiquita y diríamos nosotros de una forma medio simplona, mal dicho, ¿no? Lo que hacían los grandes reyes cuando tomaban las ciudades capital, porque entraban con sus séquitos gigantes, como lo hemos platicado tantas veces, ¿no? La toma de Alejandro Magno de Babilonia, hasta el propio Alejandro Magno se murió de borracho, ¿no? De lo impresionante que fue la celebración. Ciro, rey de Persia, cuando tomó Babilonia igual. Todas estas grandes tomas de posesión de las ciudades antiguas reconocidas por su perversidad, para que el Señor venga ahora a tomar posesión de una ciudad también reconocida por su perversidad, que es Jerusalén, a la que muchas veces ya le había hablado y que sigue como nosotros, hermanos, desde hace un momento nomás, sin entender y sin cambiar. Al grado, hermanos, que nos sorprende que cómo es posible que la necesidad de Jerusalén y la condición de Jerusalén en aquel momento y hoy mismo sigue siendo igual o peor a la de Babilonia, igual o peor a la de tantas ciudades que están perdidas en el engaño, lejos del Señor. Y hermanos, estas realidades que nos confrontan, de que han pasado milenios y nada cambia en nosotros, estas realidades que afectan nuestra identidad como seres humanos, que nos hacen estar en descontento con lo que somos, que nos hacen procurar algo mejor, en lugar de que consigan que el Señor obre en nuestras vidas, ¿qué es lo único que hacen? Que nosotros busquemos formas de solucionar esas situaciones, en lugar de dejar que el Señor lo haga. Hermanos, tan podrida ha estado siempre Jerusalén como hasta nuestros días, que pareciera que mínimo las ganas de mejorar ya los debió haber cambiado, ¿no? Ya debería ser una ciudad, como dice su nombre, una ciudad de paz, y no lo es. Y hermanos, muchas veces nosotros en nuestra vida humana nos inventamos cada cosa para solucionar nuestra situación, que lo que nos sorprende no es ya ni siquiera nuestra condición, sino el hecho de que nomás nada funciona. Y hermanos, cuando nosotros entendemos entonces la condición de Jerusalén, pues nos ayuda a ver de manera más clara lo que había detrás de las palabras de toda esta gente que recibió a Jesús en la entrada, ¿no? Vean lo que dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En las referencias de la misma historia en San Juan, en Marcos y en Mateo, hermanos, que es uno de los pocos eventos comunes en todos los evangelios, tenemos esta palabra que conocemos mucho en este día, ¿no? Hosana. Y la misma palabra Hosana, hermanos, nos lleva a entender una cosa. ¿Quién dice Hosana? Pues que necesita ser salvo. ¿Quién clama, Señor, sálvanos? Pues porque el que necesita ser salvo. Pero hermanos, muchas de las situaciones que se supone que deberían cambiar a partir de esta entrada triunfal, no cambian y hasta empeoran. Porque si hubieran mejorado, si hubieran cambiado, no habría sucedido la Semana Santa literalmente. Y esta gente, hermanos, que está aplaudiendo al Señor con palmas y todo eso, que está aparentemente mostrando que toda su situación llegó a su fin, pues en realidad esas palmas no van a significar nada en los días subsiguientes. Y hermanos, ¿por qué sucede esto? Y esta es una cosa que nosotros debemos tener en cuenta porque es triste para muchos cristianos. Hermanos, el Señor nos dice que no todos los que digan Señor, Señor, no todos los que pregunten, pero no en tu nombre, van a ser conocidos por Él. De la misma manera, hermanos, por el que no voy a decir nadie porque tenemos que exceptuar a San Juan y a la Madre del Señor, pero nadie de los que estaban con sus palmas se quedó al lado de Jesús en el mero de los momentos. Ni los discípulos, los del círculo cercano, ni toda la gente que estuvo haciendo alboroto al lado del Señor. Y hermanos, ¿de qué sirvieron esas palmas? Pues de nada. ¿De qué sirvió esa proclamación diciendo al Señor, Hosana, Hosana, como nosotros cantamos?
Nosotros lo decimos en un contexto distinto al de ellos, hermanos. Y no sirvió de nada que estuvieran celebrando al rey que viene en el nombre del Señor, porque ese rey no vino a quitarles a Roma de encima. Porque ese rey no vino a hacer lo que ellos querían. Y porque últimamente, hermanos, lo que el Señor demostró en las semanas antes, que esas palmas no sirven de nada. Y si iba a haber libertad, hermanos, en esa Jerusalén, de esa condición tan triste, si iba a haber libertad en esa ciudad tan pervertida, no iba a ser a través de las palmas, no iba a ser a través de los gritos, de los vestidos puestos en el piso para que el Señor pasase por encima de ellos. Iban a ser en la vergüenza de Jerusalén, iba a ser en la humillación de los jerarcas judíos cuando el Señor murió sobre ellos en la cruz. Qué forma tan interesante, hermanos, de darnos cuenta que no fueron las palmas las que trajeron libertad. No fue la proclamación de los judíos que declararon a Jesús Rey de Israel. Vean hasta qué punto, hermanos, se cumplió el miedo de Herodes. Herodes ya lleva muerto como 30 años. Y por mucho que hizo, por mucho que trató, proclamaron a Jesús Rey de los judíos. Y sin embargo, ni siquiera esa proclamación política fue la razón de la libertad de Jerusalén, que hoy nosotros, la Nueva Jerusalén, celebramos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no con palmas, sino con sangre? Pues porque, hermanos, es lo interesante de nuestra tradición con las palmas, ¿no? El hecho de que hoy podamos tener estas palmas en nuestras manos es que literal están a nuestro alcance. ¿Qué es lo que dice la escritura que hacían las personas con las palmas? Pues las arrancaban. O sea, estaban al alcance o se estiraban, póngale, el punto es que estaban las palmas y ellos las tomaron y celebraron a Jesús entrando en Jerusalén. Y sin embargo, hermanos, la salvación no está en nuestras manos. Este es el misterio, hermanos, de que la salvación y la libertad de nuestras ciudades no está en manos de nuestras obras. Como nos enseña San Pablo, hermanos, no es por obras, para que nadie se gloríe. No fue por quien trajo la palma más bonita en aquel momento, ni por el que tiró el mayor número de prendas de ropa enfrente del Señor. Esa no iba a ser la forma de liberar a Jerusalén, hermanos. El medio iba a ser a través de la gracia de nuestro Dios, derramada para nosotros en la sangre de Jesús. Y así aprendimos, hermanos, que la salvación está en manos de nuestro Dios y nuestra eternidad está segura a su cuidado. No en nuestras manos, no en nuestras palmas, no en nuestras buenas obras, sino en la sangre y la misericordia que Él derrama sobre nosotros y a lo que nos lleva en la Semana Santa precisamente. Y hermanos, para que vean que aprovechando que estamos celebrando nuestra herencia, vean cómo nosotros no cambiamos y el Señor tampoco cambia porque no hace falta. Cuando Adán y Eva, hermanos, desobedecieron por primera vez, cuando la humanidad, hermanos, cayó delante de los ojos del Señor, ¿qué es lo primero que buscaron para cubrir su vergüenza? Pues lo que tenían a la mano. Y el simbolismo de esas buenas obras, hermanos, que tuvieron a la mano Adán y Eva fueron hojas de higuera que cosieron para tapar su vergüenza, como si nosotros lo hiciéramos así, miren. Sí, Señor, te estoy cantando, pero estoy escondido detrás de mi vergüenza. Como lo que estaba haciendo la gente en ese momento. Y el Señor no cubrió su desnudez con higueras, con hojas de higuera. El Señor no cubrió su desnudez con hojas de algo que tenían a la mano. ¿Con qué cubrió el Señor la desnudez de Adán y Eva? Con el primer sacrificio pascual.
por cuyas pieles tapó su vergüenza. Y hermanos, hoy nosotros, 6,000 años después de Adán y Eva, 2,000 años después del Señor Jesús, ¿seguimos levantando nuestras palmas con vergüenza? No, porque estas ya no son las palmas de lo que encontramos a la mano para tapar nuestra pena, para tapar nuestras maldades. Estas son las palmas, hermanos, que hoy nosotros en este año levantamos en preparación de las palmas que tendrán ahora sí, que tendremos y que tienen ahora sí en completa libertad los santos en gloria que cantan delante del trono del Señor. Esas son estas palmas, hermanos. Nuestras palmas no son las palmas de vergüenza del Edén, las palmas de vergüenza de Jerusalén. Estas son las palmas de los santos, hermanos, que hoy también presentan delante del trono del Señor. Estas palmas son de libertad. Estas palmas no son de obras, estas palmas no son de nuestras justicias, estas palmas son simple celebración de lo que el Señor ya hizo por nosotros en la cruz. Y nosotros que ya hemos vivido después de esa primera Semana Santa, levantamos nuestras palmas de una forma distinta a como lo hicieron en aquel momento, porque ya nuestra vergüenza fue limpiada, ya nuestra vergüenza fue quitada en Jesús que murió y derramó su gracia por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque nos permite ser parte de un pueblo, Señor, que te adora y que te exalta tu nombre, Señor, en todo el mundo en este día, en todas las regiones, Señor, en todos los idiomas y también, Señor, en todas las generaciones que han vivido, Señor, desde esta primera Semana Santa. Gracias, Padre, porque hoy 2025 nos permite levantar nuestras palmas, no como la levantaron aquellos de la primera de aquel primer domingo, Señor, sino como aquellos que las levantaremos junto con ellos en las moradas celestiales, Señor. Gracias porque estas palmas ya no son de vergüenza para cubrir nuestra iniquidad, sino son palmas, Señor, de nuestra victoria, pues tú ya nos has cubierto en la sangre del Cordero, Señor. Gracias porque las vestiduras que llevaremos en tu presencia serán distintas y porque, Señor, estando limpios, estando cubiertos de nuestra condición, podremos ahora sí tomar nuestras palmas en libertad para darte gloria, Señor. Sé con nosotros, te pedimos, acompáñanos en esta Semana Santa. Danos tu palabra, Señor, ayúdanos a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.